Por ciberseguridad entendemos aquella ciencia cuyo dominio y cuya extensión está vinculado a resolver 4 cuestiones básicas. Como toda ciencia, la ciberseguridad atiende a sus cuestiones básicas y en este caso son qué tipo de información es la que queremos proteger, quién puede acceder a esa información, cómo puede acceder a esa información y qué fuente de información es fiable. Es una ciencia que es de carácter tecnológico, pero también tiene una dimensión humanística incuestionable e indeferible, que es el hecho de que a través de ella pues, llevamos a cabo la construcción del sujeto social y todos los modos de interacción en este nuevo espacio que es el mundo ciberfísico. Ese crecimiento ha venido propiciado, en primer lugar, por lo que ha sido una irrupción de nuevos paradigmas de modificación de la información y de colaboración y compartición de datos con otras personas, con otros ciudadanos, pero en el contexto actual además se ha habido disparado, se ha habido intensificado por el hecho de que nos hemos visto forzados a interrumpir nuestro modo habitual de interactuar con los demás. Y eso ha hecho que sin que haya un acomodo, una transición, una progresiva adaptación, pues nos hayamos visto expuestos a un modo de construcción del espacio social que es totalmente desconocido. Y eso ha hecho que nuestro vector de vulnerabilidad, nuestra superficie de ser atacados, se haya visto intensificada. O sea, ha habido un crecimiento a lo largo de los últimos años, pero se ha intensificado todavía mucho más en los últimos meses. Ahí tenemos un gradiente que va desde lo más próximo a lo más lejano, digamos, y sin que lo más próximo sea lo que tiene mayor impacto, porque lo más lejano puede ser, por ejemplo, lo que son la solvencia, la protección de lo que son infraestructuras críticas, ¿no? Lo que sería, por ejemplo, el control de suministro eléctrico, suministro de agua. Se efectúan ataques dirigidos contra ese tipo de elementos que en este caso no van a estar coordinados o efectuados por particulares, sino que van a estar detrás desde organismos bien engrasados hasta países, porque no debemos olvidar que estamos en un cierto escenario de ciberguerras pero continua. En el usuario particular, ¿qué tipo de ciberamenaza le puede afectar más? Pues fundamentalmente aquellas que a través del engaño clásico, que en este contexto se llama ingeniería social, ataques de phishing, es decir, información fraudulenta que intenta hacer ver al usuario que alguien es una cierta entidad o un cierto sujeto que es fiable y por tanto ese usuario acaba haciendo caso a lo que ese atacante le está tratando de hacer ver, ¿no? Y en base a eso, pues lo que hace es efectuar una operación adicional para sustraer información o para provocar que ese usuario acceda a un sitio donde eventualmente el atacante puede instalarle un software malicioso y operar dentro de su ordenador. Entonces, los ataques de ciberengaño, dentro de los cuales estaría el phishing y donde estarían en un abanico más amplio la ingeniería social, son las amenazas, digamos, que tienen un efecto más directo e inmediato sobre el ciudadano a pie. Pero luego tenemos un gradiente muy amplio, por los virus, el malware y otra serie de herramientas que están a disposición de un atacante. Todo conocimiento cibernético parte de lo que son los usos habituales a lo largo de lo que ha sido la configuración del ser humano. El engaño siempre va a ser la primera vía de entrada para alguien que quiere efectuar una operación que tiene como objeto quitarte información y explotarlo para beneficio propio, siempre. Lo que cambia son los modos de configurar ese engaño, cómo lo construyes, cuál es el relato que vas a diseñar. Pero al final lo que quieren es engañarte, es de alguna manera establecer un marco de confianza que no es sólido, de tal manera que ese marco de confianza establece un canal de dependencia en base al cual el atacante saca provecho de información confidencial e información privada y que en último término puede explotar para realizar un daño contra tu persona, contra la persona del ciudadano. La principal recomendación en ciberseguridad, como en cualquier elemento tecnológico de alta complejidad o en cualquier cuestión que involucre la interacción con otros es, antes de hacer algo, piénsatelo. Yo en esto soy siempre muy pesado. Duda. La mejor manera de estar seguro es dudar. Antes de instalarte un software, antes de comprarte un equipo, trata de obtener cuanta más información mejor. Del mismo modo que te preocupa en aprender a conducir, preocúpate a manejar un coche, no a manejar un ordenador. No hay tanta diferencia, sin embargo nosotros todavía en nuestra psique, en nuestro imaginario colectivo, entendemos que un juego es una cosa entendemos que un ordenador es una cosa para jugar, entendemos que un móvil es algo para hablar por teléfono, y un ordenador no es para jugar y un móvil ya no es para hablar por teléfono. Entonces lo que hay que hacer es tratar de comprender cuáles son todas las posibilidades tecnológicas que existen. Y en caso de duda, es preferible no hacer nada.
Si de todas formas tienes que efectuar algo porque necesitas una cierta tecnología para llevar a término una actividad, pregunta. En España existen instituciones, existen expertos que están para asistir, para informar y para tratar de educar en una cultura de ciberhigiene. Y esa ciberhigiene es necesaria no solo para que nosotros podamos comprar un artículo en el Black Friday, sino también para que se sostenga y para que sea viable nuestro modelo democrático, que es un modelo democrático digital, indefectiblemente. En términos del atacante de menor escala, al de media escala y al de gran escala, que hace que se magnifique y que se potencie el hecho de que se pueda hacer daño a un tercero, que es que existen herramientas que automatizan esta actividad. Y se generan ataques que son ataques maestros, es decir, yo tengo un esfuerzo muy considerable para efectuarlo la primera vez, pero luego lo único que hago es ejecutarlo de forma automática, con un bajo coste. Entonces, eso a nivel de Estado, claro que se hace, y se hace desde ataques con virus, malware y software malicioso, pero también se hace con políticas de operaciones de información, la famosa desinformación y todo lo que es la diversificación de noticias de baja calidad. Eso es un elemento que se ha utilizado siempre, porque eso es muy importante. Lo que se hace en el contexto ciber no es nuevo, el modo de hacerlo es nuevo. Pero las metodologías son las de toda la vida. Propaganda, distorsión, generación de ansiedad, llevar al usuario a una situación de incertidumbre y de disonancia cognitiva. Y ahí es donde el atacante entra en juego. La legislación que tenemos a nivel europeo se puede considerar de la más innovadora a nivel mundial, sin ningún género de duda. Es una innovación tecnológica que permite establecer marcos de gobernanza muy modernos, actualizados, eficaces, adaptativos, todo ello en un mismo pack. El efecto Bruselas es un efecto innegable. En Europa lo que pasa es que tenemos un problema, que tenemos legislación tecnológica pero no tenemos tecnología. Y tener legislación tecnológica sin tener tecnología es como tenemos en muchas ciudades, edificios muy bonitos vacíos. No vale para nada. Sin independencia tecnológica, sin transparencia y sin rendición de cuentas, las tres cosas cogidas de la mano, todo lo demás no vale para nada. Y ese es un problema serio que tenemos. Refiriéndonos a un marco legislativo que ha tenido un impacto muy notorio en los últimos años, como es el Reglamento General de Protección de Datos, es un marco legislativo altamente interesante. Pero siento decirlo, no es un marco legislativo jurídico pensado para proteger a los ciudadanos, es un marco legislativo y jurídico pensado para establecer marcos de explotación de los datos en los cuales las empresas y todos aquellos agentes involucrados en sacar valor del dato tienen garantías jurídicas. Eso no significa que el usuario esté desprotegido, eso significa que el usuario, si bien tiene un mecanismo para estar empoderado, tiene que de forma activa empoderarse. Eso no deviene, es algo que se construye. Sin educación no somos capaces de comprender cuál es la implicación de la ley y las posibilidades de la tecnología. Tenemos que saber articular ese marco potencial que nos da la tecnología de acuerdo con las restricciones y las obligaciones que nos impone tanto la ley como las normativas, estándares y demás. Tiene que haber necesariamente una educación. En estos días que estamos, al margen de cuando se vea el vídeo, lo cierto es que en España se ha estado discutiendo una reforma educativa. Nadie ha hablado de llevar a cabo una educación digital. Nadie. Se ha hablado de ética, de educación de la ciudadanía. El ethos actual es un ethos digital. Los modos de hacer, los modos de interactuar, los vehículos a través de los cuales se lleva a cabo la construcción social del sujeto, a día de hoy, nos guste o no nos guste, son vehículos tecnológicos digitales. Es así. Básicamente, hacer un resumen de cuáles son todas las posibilidades que hay en el mundo conectado que tenemos a día de hoy, o sea, qué podemos hacer con nuestros ordenadores, con nuestros dispositivos móviles, con nuestros sensores, con todo lo que es el ecosistema digital, dejando ver esas posibilidades funcionales, pero también los problemas que pueden surgir por un mal uso de esa tecnología. Y como contrapartida de esas posibilidades y esos déficits, pues se establecen una serie de recomendaciones, de pautas, de itinerarios, para manejar la perplejidad que supone estar entre todo lo posible y lo imposible de este universo que configura el mundo ciberfísico.